Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Mariana Enríquez Toledo de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y les doy la más cordial bienvenida a esta instancia que tiene como propósito dar a conocer la actualización del Manual Más Sanos y Seguros. Este documento es fundamental porque refuerza nuestro compromiso con el cuidado, la protección y el bienestar integral de las niñas y los niños, así como también de los equipos de trabajo de Fundación Integra. Antes de comenzar, les solicitamos que puedan completar el registro de asistencia que está ahí en la pantalla. Además, les informamos que este webinar está siendo grabado, por lo que podrán revisar posteriormente el video si desean profundizar en su contenido. El enlace para acceder a la grabación estará disponible en los próximos días en la intranet y en el boletín. Para dar inicio a este espacio, queremos invitar a nuestro director ejecutivo, Carlos González Rivas, quien nos entregará unas palabras de bienvenida. Director, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Mariana, por la introducción. Ya estoy mirando que hay 629 conexiones, 639, y eso da cuenta también del interés de todas y todos por profundizar respecto a la actualización de este manual. Y quiero iniciar ya pronto a conmemorar nuestros 35 años de historia, a poder saludarles con mucho cariño y dar una bienvenida cariñosa a esta instancia formadora en el que vamos a compartir con todas y todos ustedes la actualización de un documento muy importante para nuestra institución. En estos 35 años, este manual ha contribuido en la gestión durante 18 años. Su primera versión fue publicada en el año 2007, con el trabajo colaborativo de distintas direcciones nacionales, con el esfuerzo de los equipos y con la convicción de poder avanzar en poder entregar lineamientos y orientaciones claras a los equipos de salas cunas, jardines infantiles y modalidades no convencionales respecto a aspectos fundamentales para poder garantizar espacios educativos amorosos, sanos, seguros, protectores y sostenibles para los niños y niñas. Por lo tanto, con mucho orgullo y también gratitud, siendo también parte de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez en su oportunidad, poder compartir con ustedes esta tercera versión que fue construida además, y es importante decirlo, de manera colaborativa y participativa, en la que han colaborado distintas direcciones nacionales, direcciones regionales y también las organizaciones sindicales para poder establecer las distintas líneas de trabajo que ha abordado históricamente el manual Más Sanos y Seguros. Su aporte de todas y todos, liderados por la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez, ha sido un aporte fundamental para contar hoy con una herramienta, primero que todo, renovada y que permite responder también a una mejor comprensión de la niñez en nuestra institución, y así lo hemos declarado también en un eje estratégico institucional, y también a las necesidades actuales de los equipos educativos de Fundación Integra, y sobre todo a poder responder a ese compromiso irrestricto que tenemos con las niñas y niños que asisten a la red de salas cunas, jardines infantiles y modalidades no convencionales de Fundación Integra en nuestro país. Como les indicaba anteriormente, la primera edición de este manual fue en el año 2007 y siempre ha asumido un desafío clave, que es entregar los lineamientos que permiten resguardar condiciones necesarias para que todas las niñas y niños que asisten a nuestra red se puedan desarrollar plenamente, ser felices y aprendan a través del juego en estos espacios que son esencialmente educativos y que deben responder también a la diversidad de todas las niñas y niños que forman parte de la comunidad educativa íntegra. Hoy vamos a reafirmar ese propósito
siempre situando a las niñeces como sujetos de derechos y ciudadanos activos de la sociedad en el centro de nuestro quehacer, en el centro de todas nuestras decisiones y de todas nuestras acciones, velando por su interés superior. Esta nueva versión que queremos compartir con ustedes incorpora cambios importantes que van a fortalecer, nuestro rol de garantes de derechos y agentes de cambio social. Y estos lineamientos nos permiten, avanzar en lo que es la prevención y la gestión de emergencia, entregar orientaciones para el cuidado de la salud y la prevención de las enfermedades, nuevos enfoques respecto a la alimentación que entregamos a niñas y niños, las medidas de higiene y seguridad en la jornada diaria y además todas las directrices claras sobre las condiciones básicas de seguridad que deben existir en todos los espacios físicos educativos en Fundación Integra, con el propósito de asegurar que todas las niñas y niños puedan aprender jugando felices, desarrollar habilidades para toda la vida, sean inmensamente felices y puedan ejercer plenamente sus derechos, en sintonía además con lo que hemos ratificado en el año 1990 respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño. El Manual Más Sano y Seguro no es solamente un documento técnico, queridos equipos que nos acompañan el día de hoy. Es ante todo un reflejo de la labor transformadora que ustedes desarrollan día a día en las comunidades educativas, con amor, con compromiso y con vocación de servicio. Ustedes son los pilares fundamentales para seguir avanzando en calidad educativa, en el fortalecimiento de la gestión institucional y en la construcción de la educación parvularia pública, gratuita y de calidad que merecen las niñas y niños. Además, esta actualización forma parte de lo que nos hemos planteado en nuestra Carta de Navegación 2024-2026 con amor y compromiso por la niñez, que define nuestra ruta hacia la educación parvularia de calidad que debemos desarrollar en cada espacio educativo de Fundación Integra. Y por lo tanto, este manual está alineado con nuestra Carta de Navegación, sobre todo en lo que respecta al bienestar integral y el protagonismo de las niñas y niños que asisten a la red de salas, cunas, jardines infantiles y modalidades no convencionales. Y ya lo indicaba Mariana Enríquez al inicio, en un marco de respeto, promoción y protección integral de sus derechos, que es un elemento esencial y debe estar a la base para poder avanzar en la educación transformadora para el desarrollo humano y sostenible que estamos impulsando en Fundación Integra y que además se plasman en un referente curricular. Así, cada paso que vamos dando en esta materia va a contribuir a poder avanzar en ese propósito compartido que todas y todos asumimos al momento de formar parte de Fundación Integra, que es transformar la vida de las niñas y niños desde sus primeros años, desde el inicio de su trayectoria educativa, y que nos permita favorecer su desarrollo holístico a nivel corporal, cognitivo, social, emocional y espiritual. A nivel emocional hemos estado trabajando profundamente durante estos últimos años con un modelo que hemos plasmado en Fundación Integra y que acompaña también en cada aula la ovejita Nanay. Finalmente, quiero invitarlas a todas y todos, queridos equipos, a apropiarse de esta herramienta fundamental para la gestión institucional, a revisarla y convertirla en una guía en cada una de las comunidades educativas. Que este manual sea también un recordatorio al propósito compartido de nuestra visión institucional, ser un referente educativo con 35 años de historia, entregando educación parvularia a miles de niñas y niños. Y eso nos va a permitir finalmente contribuir a un Chile mejor,
más inclusivo, más justo y más democrático para todas y todos. Con ese sentido profundo y convicción que compartimos todas y todos, porque desde la experiencia y de lo que estamos compartiendo además con la presidenta de la Fundación Integra en cada una de las comunidades, quisiera agradecer por estar presente y también, como indica la presidenta de la institución, que estén presentes hoy como seres sentipensantes activos. Quiero agradecer profundamente su dedicación permanente y por el compromiso con las niñeces que nos inspira y nos convoca día a día. Reciban un abrazo muy cariñoso con un sentido de gratitud, valoración y reconocimiento a todas y todos ustedes en su rol de garantes de derechos y agentes de cambio social que impacta positivamente en la vida de miles de niñas y niños y sus familias. Aprovecho también de agradecer a todas y todos quienes han formado parte de esta construcción, de este manual más sano y seguro, que sin duda es un aporte fundamental para poder seguir avanzando en la garantía y la protección integral de los derechos de niñas y niños, y en especial una institución educativa como Fundación Integra. Un gran abrazo nuevamente y que sea una jornada muy provechosa para todas y todos. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, director, por sus inspiradoras palabras. La tercera versión del Manual Más Sanos y Seguros fue elaborada gracias a un proceso participativo, como decía el director, que involucró a las diferentes direcciones nacionales, direcciones regionales y organizaciones sindicales. Desde su primera edición en 2007, esta publicación entrega orientaciones y lineamientos para el funcionamiento de salas cunas y jardines infantiles y modalidades no convencionales, siendo esencial para que en nuestro rol de garantes de derechos y agentes de cambio social resguardemos condiciones adecuadas en los establecimientos educativos para su desarrollo pleno, bienestar integral, aprendizajes significativos y felicidad. Para conocer en qué consiste esta actualización, sus puntos más relevantes y cómo debe aplicarse, quiero invitar a Jessica Osorio Espinosa, profesional de la Unidad de Gestión y Proyectos para la Niñez de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez, para que nos cuente más al respecto. Jessica, buenas tardes. Les informamos que si tienen alguna consulta o comentario respecto a lo que nos comparta Jessica, pueden escribirlo en el chat habilitado para preguntas. Al finalizar la presentación, responderemos algunas de estas inquietudes. Jessica, adelante. Muchas gracias, Mariana, por la presentación, y es una instancia muy importante para nosotros como equipo estar al fin presentando este material que ha tenido un trabajo de larga data y que finalmente tenemos el resultado ya en nuestras manos y es lo que queremos compartir con ustedes esta tarde. Acá está el registro de asistencia, está también en el chat para que puedan ir registrándose. Vamos a partir haciendo una mención a la estructura del nuevo Manual Más Sano y Más Seguro, versión 2025, que van a recibir ustedes prontamente en sus jardines infantiles y salas cunas y que está ya disponible en la web a través de nuestra intranet. Algunas diferencias importantes de esta nueva versión del Manual Más Sanos y Seguros, versión 2025, es que el capítulo anteriormente, en la versión 2017, de salud y alimentación, fue dividido en 2 capítulos. Y por lo tanto, quedó el capítulo salud y enfermedad en un capítulo, que es el capítulo número 2, y el capítulo número 3, el capítulo de alimentación y nutrición en niñas y niños. El capítulo número 1 se mantiene con el mismo título de la versión anterior, que es la prevención en los establecimientos educativos. Vamos a leer brevemente en qué consiste cada uno de estos capítulos para ingresar después a dar mucho más énfasis en aquellos aspectos que se modificaron en esta nueva versión. En el capítulo número 1
denominado la prevención en los establecimientos educativos, se aborda la gestión de riesgos, accidentes y emergencia en los establecimientos educativos. Se incluye el PICE, primero auxilio y medidas de seguridad para niñas y niños, además de normativas sobre materiales y mobiliarios. En el capítulo 2, denominado Salud y Enfermedad, se describen las características de las enfermedades más prevalentes en niñas y niños, incluyendo algunos síntomas y signos, orientaciones para prevenir contagio en establecimientos y la continuación de tratamientos médicos durante la jornada cuando esto sea necesario. En el capítulo 3, llamado Alimentación y Nutrición en Niñas y Niños, se indican las principales características del programa alimentario de párvulos, describiendo las dificultades más frecuentes en la alimentación según el grupo etario, los aspectos que influyen en la ingesta de alimentos y se propone además prácticas pedagógicas para el equipo de aula o estrategias a implementar con el enfoque de la alimentación sensible, el cual hacía mención nuestro director hace un ratito. El capítulo 4, denominado Aseo e Higiene Ambiental, se describen los conceptos fundamentales para poder comprender los procedimientos asociados al aseo, higiene, desinfección y control de plagas en los establecimientos, esenciales para asegurar el bienestar de niñas y niños y el personal de los establecimientos educativos. En el capítulo 5, Condiciones básicas de seguridad en espacios físicos educativos, se detallan las condiciones de bienestar y seguridad de las distintas dependencias del establecimiento y de los espacios tanto interiores como exteriores, como por ejemplo los espacios físicos educativos, instalaciones de gas, electricidad, acceso, equipamiento mobiliario, entre otros. En el capítulo 6 se denomina Seguridad e higiene en los periodos de la jornada educativa, en el cual se indican las condiciones de seguridad e higiene en los periodos de la jornada diaria, donde todas y todos los integrantes de la comunidad educativa, familias y trabajadores son corresponsables de prevenir accidentes y asegurar el bienestar de quienes se encuentran en la sala cuna y el jardín infantil. Después vamos a entrar en más detalle en cada uno de estos aspectos. Bueno, a continuación ya conocimos la estructura del manual Más Sano y Seguro y vamos a presentar aquellos aspectos que se modifican o se incorporaron y que tienen impacto en las prácticas pedagógicas y en los procedimientos de aseo e higiene de los establecimientos educativos de Fundación Integra. Esta presentación la vamos a estructurar relevando aquellos puntos que se modificaron por capítulo del manual Más Sano y Seguro. El capítulo 1, la prevención en los establecimientos educativos. En este capítulo, los principales cambios que impactan las prácticas pedagógicas son, primero, las etapas de preparación frente a una emergencia. En este caso, específicamente los jardines infantiles y salas cunas, ubicados en zona de amenaza por tsunami, se indica que al menos uno de los simulacros se debe considerar este tipo de emergencia y logrando la evacuación hasta la zona segura definida para dicha localidad. Además, se incorpora el protocolo de actuación se modifica el protocolo de actuación frente a accidentes de niños y niñas, simplemente indicando que en cada uno de los establecimientos educativos se debe contar con un fondo operacional, que es la caja chica que ustedes tienen en cada uno de sus establecimientos, que debe contar con los recursos económicos necesarios y siempre disponibles durante la jornada habitual y en tarde de juego en Mi Jardín y también para el programa Vacaciones en Mi Jardín. Esto en el caso que se requiera el traslado por accidente de una niña o un niño. Otro punto que se incorpora o se modifica es que si la familia no asiste al centro de salud, se deberán registrar las indicaciones del centro de salud en la bitácora del establecimiento e informar posteriormente a la familia y al equipo educativo de tarde de juego en Mi Jardín si es que el niño permanece en esta jornada cuando corresponda. Respecto a la atención de primeros auxilios, se indica que en el caso que la monitora oficial no se encuentre presente y suceda una situación de accidente, la evaluación la deberá realizar una trabajadora capacitada en primeros auxilios, la cual podrá ser otro integrante del equipo educativo en conjunto con la directora. Se incorpora además orientaciones frente a las olas de calor
definiéndose qué es o qué se va a considerar como ola de calor y las medidas preventivas para las trabajadoras y trabajadores, así como recomendaciones particulares en los casos de niñas y niños cuando se presenten estas situaciones. Respecto al material didáctico fungible, al mobiliario y al equipamiento, se indica aquellos que están prohibidos en los establecimientos educativos. La compra de material en íntegra debe estar de acuerdo a la normativa vigente. Y en este capítulo se indican aquellos materiales que deben ser considerados como prohibidos y por lo tanto no se pueden incorporar en el trabajo de aula. Por ejemplo, aquellos materiales que presentan riesgo de toxicidad, como la silicona, glitter, imanes, entre otros. Riesgo de quemaduras, como velas, incienso, máquinas de humo, entre otros. Riesgo de asfixia, como los globos. Riesgo de accidente, como alfileres, pinchos, corchetes, otros. Y riesgo para la salud de niñas y niños, por ejemplo, con alergias respiratorias o enfermedades respiratorias, como por ejemplo los humidificadores. Perdón. Respecto al capítulo de salud y enfermedad, se incorpora la definición de brote de enfermedad. Esta definición de brote indica que es la presencia de 2 o más casos con nexo epidemiológico, es decir, que tienen la misma fuente de infección. Y se describe detalladamente cuál es el procedimiento de actuación frente a un brote de enfermedad en el establecimiento educativo, indicando las responsabilidades de todos los actores fundamentales en la puesta en marcha de este procedimiento, tanto en el jardín infantil como en la dirección regional. Se modifican también los signos y síntomas de atención médica inmediata. Particularmente, algunos puntos que se modifican son los siguientes. La fiebre alta, que se define como temperatura mayor o igual a 38 grados Celsius por un periodo de 1 hora o más, y en el caso de haber iniciado el tratamiento médico, a pesar de este inicio del tratamiento, la temperatura se mantiene sobre los 38 grados Celsius. Por lo tanto, este es un aspecto que se va a considerar como un síntoma de atención médica inmediata. Se incorpora el dolor intenso como otro de los síntomas y diarrea o vómitos asociados a deshidratación. Y se dan las especificaciones también de cómo, cuáles son los signos de alerta de la deshidratación. Respecto a la actuación frente a signos y síntomas de enfermedad en el establecimiento, se modifica o se incorpora que respecto al traslado de una niña o niño al centro de salud, se indica que la responsable será la directora o, en su defecto, una educadora, y se excluyen las otras trabajadoras o los otros cargos. En el caso que una niña o niño no presente síntomas de atención médica inmediata, se indica que el apoderado podrá evaluar el retiro de la niña o niño para dar los cuidados necesarios en el hogar y evaluar su traslado a un centro de salud si los síntomas persisten o se agravan. Importante indicar que se elimina la orientación de retirar y llevar al niño o a la niña al centro de salud, siendo la familia la responsable de tomar dicha decisión. Respecto al diagnóstico de una niña o niño, si es una enfermedad grave, él o la apoderado debe informar al establecimiento el diagnóstico y el tratamiento. Solamente en ese caso se condiciona esta información por parte de la familia. Se incorpora que no es necesario contar con un certificado de alta para volver al jardín infantil, es decir, para la reincorporación después de un reposo médico indicado posterior a presentar alguna enfermedad. El documento de atención de salud permitirá conocer el diagnóstico, la evolución y el tratamiento o término del tratamiento. Importante indicar aquel tratamiento que sea necesario mantenerse una vez que el niño retorne al jardín infantil o a la cuna.
En este mismo capítulo se incorporan orientaciones para enfermedades de consulta frecuente de los establecimientos educativos. Respecto a las infecciones respiratorias agudas, se incorporan indicaciones para bronquitis aguda y obstructiva, coqueluche, parotiditis y coronavirus. Enfermedades gastrointestinales, se incorporan indicaciones para el rotavirus, enfermedades transmitidas por los alimentos ETA, oxiurasis y gastroenteritis viral. Se incorpora además un procedimiento detallado frente a una sospecha UNETA de una enfermedad de transmisión por los alimentos. Respecto a las enfermedades exantémicas, se incorporan orientaciones para la varicela, el sarampión, la rubiola, la escarlatina y el exantema súbito. Respecto a las enfermedades transmisibles, pero de mayor complejidad, se incorporan orientaciones respecto a la sífilis congénita y a la tuberculosis y al virus de la inmunodeficiencia adquirida, VIH, dando especial énfasis a la confidencialidad del diagnóstico. Eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Respecto a las enfermedades de la piel, se incorporan orientaciones respecto a la dermatitis por pañal, al molusco contagioso y a la tiña. Y además se hace mención a otras enfermedades no clasificadas en el manual, como la conjuntivitis, la hemorragia nasal o las convulsiones. Respecto al virus de la inmunodeficiencia adquirida, VIH, como les decía en la diapositiva anterior, se da particular énfasis a la confidencialidad de la enfermedad y se indica que la divulgación del diagnóstico está penada por la ley. No puede condicionarse el ingreso ni la permanencia de una niña o niño en un establecimiento educativo por encontrarse infectado con el virus VIH. No se debe revelar el diagnóstico a la comunidad educativa y que las niñas y niños infectados por VIH pueden participar de todas las actividades diarias, tanto como se lo permita su condición física, teniendo presente que la interacción con otras niñas y niños mejora su desarrollo socioemocional. Se incorporan además un recuadro destacado donde se mencionan algunas formas en las cuales no se transmite el VIH. Indicando, por ejemplo, que no se transmite por asistir a la misma sala cuna o jardín infantil, por manifestaciones de cariño, como por ejemplo besos, abrazos o darse la mano, a través de picadoras de insectos, por compartir colchonetas y ropa de cama, por compartir alimentos y vajilla, por respirar el mismo aire a través de tos o el estornudo, por compartir los baños y por recibir o donar sangre. Importante indicar que el virus no sobrevive bien fuera del organismo humano y su exposición al aire reduce significativamente su capacidad para infectar, por lo que las heridas superficiales no representan un riesgo para la transmisión del VIH. Cualquier herida o corte profundo deben tratarse cuidadosamente como se realiza con cualquier niño o niña que presente una herida durante la jornada diaria. Importante también se destaca que el VIH se transmite a través de relaciones sexuales, intercambio de jeringa y desde una madre con VIH a su hija o hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Recordar entonces que la leche materna debe ser solo y particularmente para la hija o el hijo de la madre que entrega su leche materna y no se debe compartir con otras niñas y niños. En este mismo capítulo de salud y enfermedad se incorporan orientaciones para niñas y niños con mayores necesidades de apoyo asociadas a un diagnóstico de salud y se explicita que aquellos niños que presentan necesidades especiales de atención en salud, dado que requieren un cuidado continuo con enfoque integral y multidisciplinario, de acuerdo a su diagnóstico, por ejemplo, aquellos niños que tienen ostomía para la alimentación o alimentación por sonda,
tratamiento con inyecciones como insulina o epinefrina, o el uso de órtesis craneal, entre otros. En estos casos, el equipo de salud a cargo de la niña o niño deberá autorizar por escrito su asistencia al establecimiento educativo, explicitando en este documento los procedimientos que debe recibir y los cuidados necesarios. ¿Qué hacer cuando se presenten estos casos y llegue al jardín infantil o sala cuna a alguna niña o niño que presenta estas necesidades especiales de atención en salud? La directora del establecimiento educativo deberá enviar los antecedentes de salud y las indicaciones médicas a la jefatura territorial de calidad educativa, quien deberá articular y coordinar la asesoría integral al equipo del establecimiento educativo, con los departamentos de promoción y protección integral de los derechos de la niñez y la dirección de educación y el departamento de educación regional. Cuando sea necesario realizar algún procedimiento de salud durante la jornada diaria, como los que mencionamos anteriormente, es la familia quien debe realizarlo. Y finalmente se indica que Fundación Integra debe otorgar todas las facilidades para que se puedan desarrollar en forma correcta estos procedimientos de salud. Como por ejemplo, se menciona la flexibilidad horaria, la identificación de espacios adecuados para realizar dichos procedimientos, la recepción de la alimentación del hogar, entre otros, según los requerimientos de cada uno de los casos. Pasando a otro punto, respecto a la administración de medicamentos, se incorpora lo siguiente. Se indica que será responsabilidad de la directora definir quién del equipo educativo administrará los medicamentos durante la jornada. La misma persona que entregará los medicamentos deberá registrar el horario y la dosis administrada en la libreta de comunicaciones de la niña o el niño que recibió el medicamento. Los medicamentos se deben mantener en un recipiente, ya sea en una caja plástica o de otro material, destinado exclusivamente para este fin, el cual deberá mantenerse alejado de los niños y las niñas en la sala de actividades o en la oficina de la directora, en un lugar fresco y seco y de acuerdo con lo que se indica en el producto del medicamento. Hay algunos medicamentos que requieren condiciones de almacenamiento particulares, por lo tanto eso se tiene que ver caso a caso. Se elimina la orientación de administrar algunos medicamentos sin receta médica y por solicitud de la familia. Y particularmente se hace mención que en el caso de la fiebre, y siempre y cuando la niña o niño no requiera traslado inmediato a un centro de salud, se podrá administrar antipirético siempre que la familia entregue al inicio del semestre una receta médica que lo avale. Esta receta médica, por lo tanto, se debe renovar semestralmente y debe indicar cuál es el medicamento y la dosis a administrar. Además de esa indicación, esta receta deberá quedar archivada en la ficha de cada una de las niñas y los niños y deberá estar disponible para poder administrarlo en el jardín infantil. Importante también que se incorpora el procedimiento paso a paso de la toma de la temperatura axilar. Respecto a recomendaciones específicas según distintas enfermedades, respecto a las enfermedades respiratorias agudas, se dan las siguientes indicaciones, entre otros aspectos. Se indica que la pechera de muda debe tener un lavado semanal y sanitización después de cada uso. Respecto al ambiente, se entregan recomendaciones para mantener la ventilación frecuente de la sala, mantener la ventilación cruzada y aumentar la frecuencia de la ventilación en caso de que se detecte un brote o incremento de las infecciones respiratorias agudas. Se indica que los juguetes deben ser lavados y sanitizados semanalmente en este periodo y se deben resguardar que los cabezales de los cepillos de dientes estén separados y no se toquen entre sí. Respecto a las enfermedades gastrointestinales, se orienta la misma medida respecto al lavado y la sanitización de la pechera de muda. Respecto al ambiente, se debe resguardar también que los cabezales de los cepillos de dientes no se toquen entre sí. Y respecto a la alimentación, se debe controlar que los procedimientos de higiene y manipulación de alimentos implementados por la empresa prestadora se estén realizando correctamente.
Por otra parte, se debe verificar los registros de temperatura en el servicio de alimentación. Respecto a la incorporación de especificaciones para las enfermedades de la piel, se incorpora el aspecto reincorporación al establecimiento, indicando lo siguiente. En el caso de que una niña o niño presente dermatitis por el pañal o molusco contagioso, no requieren reposo médico, solo seguir las indicaciones entregadas por el equipo de salud. Respecto a la sarna, la indicación según la entregue el equipo de salud responsable. La pediculosis, 24 horas posterior al inicio del tratamiento. Se incorpora como orientación específica para la escabiosis que los juguetes no lavables, que particularmente podrían ser de tela o de otro material, se deben guardar en bolsas de basura cerradas por un periodo de 7 días para que se mueran los huevos del parásito y se evite así la propagación de la infección. Particularmente en el caso de una ETA o una enfermedad o una sospecha de enfermedad transmitida por los alimentos, se incorpora o se indica que se debe seguir el procedimiento en caso de brotes de enfermedad y notificar a la autoridad sanitaria. Sin embargo, adicionalmente, se indica que se debe informar a las familias para que estén atentas a la sintomatología. Se debe suspender el consumo de los alimentos sospechosos en forma inmediata y reservarlos para su análisis. En el caso de las niñas o niños con síntomas, se debe aplicar el protocolo de enfermedad definido en el manual como el flujograma número 1. Se debe recopilar información relevante de signos, síntomas y alimentos que consumieron y la empresa prestadora de alimentos. Y en el caso de confirmar esta enfermedad transmitida por los alimentos, la autoridad sanitaria llevará a cabo una investigación para determinar la causa y la fuente exacta de la contaminación. Respecto a las vacunas, se menciona que existen vacunas que son obligatorias y que las familias, si se oponen a su administración, lo deben manifestar por escrito. La directora deberá informar al equipo de salud de aquellos casos de niñas o niños cuya familia no aceptan la vacunación. Lo mismo se debe realizar en el caso del calendario de vacunación que está publicado en la libreta de comunicaciones para que todas las familias estén al tanto. Y en el caso que si se detecta que alguna niña o niño no cuenta con su calendario de controles de salud o vacuna al día, se debe informar a los profesionales de familia o protección de derechos para apoyo y seguimiento del caso. Lo mismo en aquellos casos donde la familia en forma reiterada no concurra al centro de salud cuando la niña o niño es trasladado por el equipo del establecimiento. Respecto al capítulo 3, alimentación y nutrición en niñas y niños, se incorpora las siguientes orientaciones. El equipo pedagógico debe informar diariamente a las familias la cantidad de alimentos consumidos mediante el registro en libreta de comunicaciones, particularmente en aquellos casos que se desglosan a continuación. En aquellos niños y niñas que tienen dificultades en la alimentación, necesidades alimentarias diversas, cambio de la conducta durante la jornada que afectan la ingesta de alimentos, y esto dado que permitirá identificar la cantidad y el tipo de alimentos consumidos por las niñas y niños en el establecimiento y los cambios que se presenten para tomar acciones oportunas en un trabajo colaborativo con las familias. Se incorporan orientaciones para el procedimiento de recepción y almacenamiento de leche materna en el establecimiento y se incorpora un formato de registro de recepción de la leche materna. Este registro se debe llenar por parte de una integrante del equipo educativo en el momento de entregar la leche a la manipuladora de alimentos. Este registro debe estar disponible en la cocina de leche. Respecto a la leche materna congelada, se indica que la familia debe entregar la leche previamente fraccionada en los volúmenes que consume habitualmente la niña o el niño.
Cuando la madre no cuente con una mamadera del servicio de alimentación para entregar la leche materna, se podrá entregar la leche materna en una mamadera limpia o bolsa de almacenamiento particularmente diseñada para este fin. La leche materna debe ser transportada en un cooler, en un bolso térmico tipo lonchera o una bolsa o recipiente con hielo, con el objetivo de poder mantener la temperatura durante todo su traslado. Y se descarta el uso de envase de vidrio. Respecto al rotulado de la leche materna, se indica que al momento de la entrega, la educadora la rotulará cada una de las mamaderas. No obstante, se indica que la madre podría entregar la mamadera con la leche materna ya rotulada y la educadora solo debe corroborar los datos que vengan en cada una de esos recipientes. Cuando la leche extraída no sea suficiente para la jornada, se indica que el equipo educativo deberá acordar previamente con la familia alguna de las siguientes opciones: llamar a la familia y acordar acciones, entregar fórmula láctea del programa alimentario, siempre y cuando la familia lo haya indicado, y consultar a la nutricionista regional. Se incorporan otras observaciones respecto al manejo de la leche materna, particularmente respecto a la conservación, que se indica que la leche podrá mantenerse en la cocina de leche por un plazo máximo de 3 días y que la leche materna entregada por la madre es para consumo exclusivo de su niña o niño y esta no podrá combinarse o entregarse a otra niña o niño. Respecto a la alimentación en nivel sala cuna, se indica que cualquier método de incorporación de la alimentación complementaria distinta a la convencional no es recomendable en sala cuna, dado que requiere de recurso humano suficiente y capacitado en el método y en primeros auxilios, específicamente para el manejo de atoros y asfixia, que puede producir un alimento cuando se consume en trozo, como por ejemplo en el método Baby Led Weaning. Se incorporan orientaciones para en las situaciones que se presenten dificultades de la alimentación en niñas y niños mayores de 2 años, por ejemplo, indicando aquellos aspectos que son necesarios que el equipo de aula considere en las siguientes situaciones que podrían estar alterando la alimentación. En las situaciones de presencia de enfermedad, cuando hay una alteración de la saciedad, cuando el tipo y cantidad de alimentos que consume en el hogar está afectando la ingesta de alimentos en el jardín infantil, cuando las características culturales de la alimentación en el hogar son distintas a la alimentación que se entrega en el jardín, cuando entran a jugar aspectos emocionales, cuando existen trastornos del espectro autista, selectividad alimentaria o un trastorno alimentario. Se incorporan las siguientes orientaciones cuando una niña o niño no consume ningún alimento durante la jornada diaria, pero si éste se encuentra activo y no presenta signos de enfermedad, es importante implementar las estrategias pedagógicas que se desarrollan en el manual para fomentar la ingesta de alimentos, en conjunto con la familia, identificando los factores que podrían estar afectando la alimentación y proponer acciones que favorezcan una mejor ingesta, tanto en el espacio educativo como en el hogar. En el caso que una niña o niño no consuman ningún alimento por 2 días consecutivos, se deben implementar estrategias específicas para fortalecer la labor educativa conjunta con las familias, como por ejemplo, niñas y niños podrían desayunar en el hogar, evitando así periodos de ayuno muy prolongados. Y otra alternativa es que durante el desayuno y o el almuerzo en la sala cuna o jardín infantil, las niñas y niños podrían estar acompañados por su familia para incentivar la ingesta de alimentos en el periodo de familiarización. Y otro punto es que se modifica la encuesta de hábitos alimentarios en el hogar, reduciendo su extensión y dejando una pauta única tanto para niños de párvulo como para salas cuna. En el capítulo 4 de aseo e higiene ambiental se incorporan las siguientes orientaciones respecto al proceso de ventilación. Se indica que la ventilación debe ser permanente y cruzada,
en forma natural durante toda la jornada, que se deben ventilar las salas cunas frecuentemente entre 10 a 15 minutos varias veces al día, porque es una de las formas más eficientes de reducir la cantidad de microorganismos del ambiente y evitar así el contagio de enfermedades respiratorias. Se incorporan también orientaciones para el uso del carro de aseo, indicando que este carro de aseo está diseñado para organizar y transportar los útiles de aseo y productos químicos. Em, y se deben utilizar distintos compartimentos del carro de aseo para la solución de detergente, clorada y utilizar distintos espacios, así como los paños e insumos destinados para limpieza y sanitización de los servicios higiénicos. Respecto a los procedimientos de limpieza y desinfección y sanitización de los distintos espacios físicos, se incorporan orientaciones para la limpieza de cortinas de tela, cortinas roller, pechera de PVC o hule, pisos de caucho, áreas verdes, huertos, compostera y lombricera, juego de patio, protectores de pilares, canaletas, equipos eléctricos como el aire acondicionado y de calefacción, estufa pellet, montaplatos y ascensor. Se incorporan un detalle paso a paso para resguardar la seguridad del auxiliar de servicio en el caso que se requiera limpieza de superficie o artefactos en altura, como por ejemplo ventanas, luminarias, entre otros. Respecto a las normas de higiene, el uniforme y elementos de protección personal para trabajadoras y trabajadores de jardines infantiles y salas cunas, se indica respecto al auxiliar de servicio que se elimina la pechera plástica o de hule como un EPP. Respecto al procedimiento de lavado de manos, se elimina el uso de escobilla. Respecto al control de plagas, se incorporan orientaciones para las siguientes plagas: chinche de arce, hormigas, polillas, palomas, termitas, chanchito de tierra. Y se incorpora una tabla indicando la frecuencia de limpieza y sanitización frente a un brote de enfermedad y o detección de una plaga en el establecimiento. Respecto al capítulo 5, condiciones básicas de seguridad en espacios físicos educativos, se incorporan aspectos relacionados al confort térmico, indicando que el traslado de leña debe ser seguro y se debe realizar con los EPP necesarios. Se debe respetar la normativa en cuanto al manejo manual de cargas, particularmente en los pesos máximos, definidos tanto para hombres como para mujeres. Y se indica que en el caso de embarazadas, ellas no podrán realizar tareas de carga y descarga de ningún tipo. Respecto al aire acondicionado y calefacción eléctrica, no se deben utilizar calefactores eléctricos portátiles en el interior del aula. En las áreas exteriores, patios y juegos de patio, se indica que está prohibido su uso e instalación en jardines infantiles y salas cunas de neumáticos, juegos inflables y de camas elásticas. Respecto al apartado de redes húmedas, se indica que éstas se utilizan exclusivamente para fuego de clase A, es decir, para materiales como papel, madera, cartones, género, y nunca debe ser utilizada en fuego clase C. Y acá hay un punto que se va a corregir en el manual digital, que ya se corrigió en el manual digital, y es que se elimina de la versión digital la siguiente frase que quedó entre paréntesis después de clase C, que indicaba combustibles gaseosos inflamables. Lo vamos a dar a conocer a través de una fe de rata de la versión impresa del manual. Y para terminar, el último capítulo de seguridad e higiene en los periodos de la jornada educativa, se incorporan orientaciones particulares para el periodo de alimentación, indicando dentro de las prácticas pedagógicas que se sugieren para este periodo, como anticipar el periodo de alimentación, limpieza e higiene personal de niñas, niños y el equipo educativo previo y al momento de la alimentación. Se hace énfasis en la preparación del ambiente, en los elogios en niñas y niños, en sus intentos de probar nuevos alimentos, en el establecimiento de límites y reglas y de modelar prácticas saludables, así como la actitud y disposición positiva durante todo el periodo de alimentación. Además, el equipo educativo en el periodo de alimentación
debe resguardar la ventilación y la comodidad de niñas y niños, organizarse para la asistencia, mediar situaciones de conflicto, resguardar que todas las niñas y niños reciban su ración de alimento, organizar la entrega de alimento en aquellos niños que se incorporan tardíamente a la jornada o que ingieren alimento en el hogar, considerar las niñas y niños con necesidades alimentarias diversas, degustar diariamente la comida que recibirán los niñas y niños previo a ofrecérsela a los niños, resguardar que la comida entregada tenga una temperatura adecuada, resguardar la posición corporal adecuada de las niñas mientras van a ingerir los alimentos y promover un modelo de alimentación sensible respetando los ritmos propios de ingesta, potenciando la autonomía y la socialización, considerando un clima afectivo y un ambiente confortable tendiente a promover la ingesta y establecer hábitos alimentarios saludables en el corto y en el mediano plazo. Respecto al cepillado de dientes, en el periodo de higiene del personal de niñas y niños, se elimina el uso del vaso del enjuague bucal, se especifican las características de los cepillos de dientes y se indica que el cepillado de dientes debe ser planificado, realizarse al menos una vez al día, debe comenzar desde los 6 meses con pasta dental con flúor. Estos aspectos se están trabajando con el Ministerio de Salud y se especifican las cantidades de pasta dependiendo si las niñas o niños saben escupir. Y como se dijo en el primer punto de esta diapositiva, se elimina el enjuague con agua y se recomienda evitar la ingesta de alimento y líquido al menos 30 minutos posterior al cepillado. Y se hace énfasis en la técnica del cepillado de dientes, especificando el paso a paso y mencionando que es fundamental que la duración del cepillado sea de al menos 2 minutos. Se especifican los requisitos para los cepilleros para asegurar una adecuada higiene y almacenamiento de los cepillos de dientes. Respecto al periodo de descanso y siesta, se indica que los lactantes no deben dormir en sillas nidos, que durante la preparación del periodo de descanso y siesta se considera el armado de catres parte del trabajo colaborativo del equipo educativo de sala, liderado por la educadora, y se identifica que el traslado de los catres desde y hacia las salas de actividades será responsabilidad del auxiliar de servicio. Se incorporan además orientaciones para las salidas educativas, dando énfasis a la autorización por escrito a la dirección regional, en la incorporación de tarjetas de identificación para cada niño o niña y la confección de credenciales con nombre y apellido de las trabajadoras y trabajadores, padres y apoderados que se sumen a cada una de estas actividades. Respecto a las salidas educativas, particularmente en los niveles a las cunas, excepcionalmente se podrán autorizar aquellas salidas que cumplan con los siguientes requisitos: que cada niña o niño salga a cargo de un adulto significativo, el coeficiente es 1 a 1, que ningún miembro del equipo educativo sea considerado como parte de este coeficiente, que las salidas sean en un lugar cercano y que las características de la salida recuerden el respeto a las necesidades de alimentación, higiene, descanso y bienestar de cada una de las niñas y niños. Se incorporan medidas preventivas para tener en consideración antes de la actividad de la salida, para los medios de transporte y durante la actividad y posterior a la actividad. Eso es todo. Estamos recibiendo sus consultas en el chat y reiteramos que puedan registrar su asistencia mediante este código QR o a través del link que se encuentra también en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica, por esta clarificadora presentación. Bueno, como decías tú, estuvimos recogiendo algunas preguntas del chat y nos quedan aún 3 minutos, así que vamos a aprovechar de invitarte a contestarlas, a ver si alcanzamos a contestar varias. La primera pregunta dice: no logro visualizar en concreto qué aspectos nuevos se incorporaron en esta nueva versión del manual relacionado con la prevención en las emergencias. Ok.
Bueno, algunos de los aspectos más importantes que se incorporaron en este capítulo es la definición de olas de calor, donde se indican las medidas preventivas específicas tanto para niñas, niños y también recomendaciones para las trabajadoras, de manera de poder anticiparse por parte de los equipos educativos frente a estas olas de calor, previniendo aspectos como la deshidratación, haciendo énfasis en la protección solar y en la adaptación de las actividades pedagógicas en estas condiciones. También uno de los puntos importantes es que se incorpora respecto a los simulacros que aquellos establecimientos educativos que se encuentran ubicados en zonas de amenaza por tsunami, al menos uno de los simulacros debe contener este tipo de emergencia, incluyendo la evacuación hacia la zona segura definida para dicha localidad. Esos son los aspectos que recuerdo que se incorporaron y que son diferentes a la versión 2017. Sí, no sé si respondo la consulta. Muchas gracias, Jessica. Otra pregunta dice, ¿cómo cambia nuestra responsabilidad como equipo educativo frente a los niños y niñas enfermos? La responsabilidad del equipo educativo frente a niñas y niños enfermos durante la jornada diaria. Bueno, el principal cambio es que si una niña o niño presenta síntomas y estos síntomas no son de traslado inmediato, es la familia quien debe decidir si lo traslada o no al centro de salud. El establecimiento debe informar a la familia cuáles son los síntomas o signos que presente la niña o el niño durante la jornada, y que es importante también destacar que en esta nueva versión del manual se eliminó la exigencia de presentar un certificado médico de alta para la reincorporación de la niña o niño en el caso que haya tenido un reposo en el hogar para favorecer su recuperación. Esas son principalmente la responsabilidad que se visualiza como parte del equipo educativo. Gracias. Y por el tiempo, la última pregunta que alcanzamos a responder es, dice, en la presentación se habló de los niños que tienen necesidades de salud más complejas. ¿Qué cambia en este tema? Bueno, este es un punto que se incorporó, es un aspecto nuevo que incorporamos en esta versión 2025 del manual, indicando que en los casos que una niña o un niño requiera estos procedimientos médicos, como por ejemplo alimentación por sonda, aplicación de inyecciones como insulina, epinefrina, insulina en el caso de los niños diabéticos, epinefrina en los casos de los niños que hacen shock anafiláctico por casos de alergia, entre otros, es la familia quién será el responsable de realizar estos procedimientos. Y especifica particularmente que la directora debe coordinarse con la Jefatura de Calidad Territorial de Integra para ofrecer el apoyo necesario para que estos procedimientos se puedan hacer durante la jornada diaria. Es importante y fundamental que Integra debe otorgar todas las condiciones para que estos procedimientos se realicen durante la jornada, evaluando la forma o el espacio seguro donde se puedan realizar, dando flexibilidad en los horarios, dando flexibilidad en la alimentación, etcétera. Es decir, es fundamental que se puedan otorgar las facilidades y que el niño que tiene estas necesidades de algún tratamiento o de algún apoyo por un procedimiento de salud no esté limitada su asistencia al jardín infantil y que la familia pueda realizarlos de la misma manera que los realiza en el hogar. Eso. Muchas gracias, Jessica. Bueno, y para finalizar, queremos expresar nuestro agradecimiento al equipo de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez por la coordinación de este encuentro, a la Subdirección de Tecnología por su apoyo técnico y a la Dirección de Asuntos Institucionales y Comunicaciones por su colaboración en la realización de esta instancia.
A todas y todos quienes nos acompañaron hoy, muchas gracias por su participación y compromiso con el bienestar y la protección de niñas y niños. Que tengan una muy buena tarde.